Hola, buenos días. Bienvenidos a todos y todas que están presentes en esta transmisión y que forman parte del segundo foro gastronómico virtual UNEDEL México, un viaje a través de su tradición culinaria. Y como invitado de honor tenemos a la Universidad Agustiniana de Colombia y les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y les invitamos a que nos escriban sus comentarios y nos compartan la transmisión. Pues en esta ocasión tenemos un tema pues por demás importante y relevante que es relacionado a la cultura y gastronomía de la tribu de los negros mascogos, una tribu que, bueno, está de más decirlo, es una tribu representativa, inclusive a nivel histórico para nuestro país. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña para presentar y hablar acerca de este tema la antropóloga social Carla Consuelo Rivera Telles, a quien pues le doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestra universidad y le cedo el uso de voz para que nos pueda hablar acerca de este tema pues tan especial y tan importante. Adelante, por favor, y bienvenida. Muchas gracias a todos y todas las participantes y quienes nos acompañan a través de Facebook. Bueno, yo soy Carla, soy antropóloga social. Tengo en la comunidad ya algunos años haciendo trabajo comunitario, sobre todo con niños y niñas de la tribu. Y bueno, les voy a compartir un poco también de la historia, porque creo que también la cultura gastronómica tiene todo que ver con la historia de tanto de esclavitud como de migración y mestizaje de la comunidad. Entonces, bueno, si quieren empezamos con la presentación y les voy platicando pues la historia del pueblo, de cómo es que llegó a tierras coahuilenses. Y también un poco de cómo se ha ido transformando, ¿no?, la cultura gastronómica de la comunidad. Entonces, bueno, actualmente mientras aparece la presentación, les platico, actualmente estoy estudiando una maestría en la UNAM, en estudios, perdón, latinoamericanos, y bueno, específicamente estoy trabajando en el tema de turismo rural comunitario en la tribu, ¿no? Normalmente las poblaciones afromexicanas que más han tenido, digamos, visibilidad o más eh, como papel en la lucha por los derechos de los pueblos afromexicanos son las de la costa chica, ¿no?, de Guerrero, de Oaxaca, Veracruz, incluso por ahí también la Ciudad de México. Pero bueno, en el 2018 fue la primera vez que se hizo un encuentro de pueblos negros acá en Coahuila. Entonces, es para la comunidad también muy importante este nuevo como auge que ha tenido la comunidad. Es la comunidad más, o sea, que se ha añadido más recientemente a la lucha en las costas de Guerrero y Oaxaca, pues ellos ya tienen como 30 años de lucha. Cada año se celebra el encuentro de pueblos negros y el primero se celebró justo en Guerrero, ¿no? O sea, Guerrero y Oaxaca tienen ya una gran trayectoria, entonces pues para nosotros, para la comunidad coahuilense y para la comunidad de negros mascogos, pues es todo un reto también añadirnos y aprender también, o sea, les digo, ellos ya tienen muchos años de lucha, nosotros apenas vamos comenzando. Entonces, bueno, creo que es muy importante estos espacios que nos dan para compartir la cultura de este pueblo afrodescendiente en el norte de México. Entonces, bueno, en México el nombre es Negros Mascogos, pero es una comunidad transfronteriza, ¿no? Entonces, la historia tiene mucho que ver con Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, el nombre que recibe la misma comunidad es Black Seminoles. Y ahorita les voy a platicar por qué. Entonces, pasamos a la siguiente. Bueno, la historia comenzó en el siglo XVII, XVIII, cuando los ingleses, en este caso, llegaron a las costas del este de Estados Unidos, ¿no? Cuando se encontraron
con territorios de Georgia, Alabama, Carolina del Norte, se dieron cuenta de que el clima era perfecto para el arroz, el tabaco y el algodón, ¿no? Como sabemos. Entonces, bueno, esta es una tarea que obviamente los ingleses no iban a hacer, entonces lo que hicieron fue ir, o bueno, trasladarse a la costa arrocera, si se le conoce a la costa arrocera en África, que es específicamente, aquí lo vemos, Sierra Leona, principalmente Sierra Leona y Senegal. Entonces de ahí fue que esclavizaron personas a la fuerza. Obviamente a mí es algo que no me gusta utilizar, ¿no? Decir esclavos o esclavas, es como si hubieran nacido con esa condición. Entonces, personas esclavizadas para mí es como lo correcto, ¿no? Entonces, trajeron personas esclavizadas de esta costa arrocera donde se ve el circulito a las costas del este de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues bueno, como sabemos de historia, si quieren pasamos a la siguiente. Esta es la ruta que aquí este mapa solamente es para mostrar como geográficamente las áreas, ¿no? Entonces, bueno, como sabemos, las personas fueron trasladadas en barcos que muchas veces sobrepasaba la capacidad que tenían esos barcos para trasladar personas. Entonces, pues muchas veces las personas morían, estaban hacinados, estaban encadenados, entonces muchas veces dejaban a la gente morir ahí, se empezaban a pudrir los cuerpos, y bueno, la historia desde el inicio es una historia pues es que digamos pues más que triste, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahí es un poco lo que les platicaba, ¿no? En las personas en esta costa arrocera pues eran expertazos en esta cosecha, en el arroz. Siguiente. Ahí vemos pues una imagen de cómo trabajaban. Siguiente. Aquí obviamente pues no, yo no quería dejar pasar también hablar de la historia de la gastronomía, pues es hablar de la historia del pueblo, ¿no? Y desde el principio, de cómo fueron capturados, esclavizados y tratados. Entonces, bueno, estos eran algunos de los tratos que tenía que escapar, ¿no? Entonces, ahorita les cuento también una historia de cómo las estrategias que usaron para poder escapar de las plantaciones. Mientras tanto, sigamos con la siguiente. Ok, bueno, entonces resulta que personas esclavizadas estuvieron en estas costas, pero pues no sé, no quiero decir sabemos, porque a lo mejor no es algo que se sepa, pero muchas veces las personas, digamos, afrodescendientes, porque pues ya nacidas en territorio estadounidense, se enteraban que tanto en el norte, hacia Canadá, había libertad, pero también hacia el sur, ¿no? En este tiempo, el territorio de lo que ahora conocemos como Florida no pertenecía a Estados Unidos, sino pertenecía al territorio pues de acá, ¿no? De lo que ahora se conoce como México. Entonces, en México, la esclavitud fue abolida en 1829. En Estados Unidos tardó varios años más, en 1860 y tantos fue que llegó la noticia hasta el último rincón de Estados Unidos. Entonces, por ahí, a mediados del siglo XIX, pues bueno, muchos negros se dieron cuenta de que en Florida había libertad, ¿no? Entonces, bueno, muchos lo que hicieron fue escapar hacia el sur. Muchas de las técnicas tienen que ver con el trenzado, ¿no? El trenzado, no sé si algunos sabían, pero en el trenzado ellos trazaban mapas, ¿no? Para poder escapar, era como, no eran trenzas porque se veían bonitas, bueno, sí se ven bonitas, pero muchas veces era, ahí trazaban las rutas de escape. Otra de las como estrategias se llaman quilts. Los quilts eran como cobijas que las personas, que las familias blancas
aliadas, digamos, de los negros, ponían en sus casas y hacían parecer como si simplemente estuvieran tendiendo sus cobijas, pero realmente ahí los blancos aliados bordaban, ¿no? También hacían como rutas de escape para que cuando los negros pasaban por ahí supieran hacia dónde estaba el río o hacia dónde estaba la montaña o hacia dónde pues podían escapar, ¿no? Entonces, esa fue otra de las estrategias que usaron. Otra de las estrategias fue, en inglés se le llama Underground Railroad, en español le llamamos algo así como el tren subterráneo, que, bueno, entre paréntesis, en alguna ocasión estábamos haciendo un trabajo de investigación sobre los cantos mascobos. Son cantos le llaman Broken English, que es como inglés criol, es lenguas africanas mezcladas con seminol, mezcladas con inglés. Entonces, nosotros escuchábamos la canción y hablaba de un tren. Entonces nosotros decíamos, pero ¿cuál tren? O sea, ¿cuáles vías? O sea, nos imaginamos como un vagón. Y entonces, bueno, investigando, se refieren al tren subterráneo, que más bien se refiere a largas filas que hacían las personas que querían escapar de la esclavitud. Entonces se agarraban de las manos y eran filas enormes de personas para no perderse en el bosque, porque obviamente cuando escapaban, el mejor momento para escapar pues era en la noche. Entonces hacían como filas enormes agarrados de la mano y a eso le llamaban el tren subterráneo. Entonces era como para ir todos juntos y bueno, quien se quedaba, ¿no? O sea, quien se tuviera la mano débil, pues ni modo. Entonces, bueno, muchos de los cantos hablan de, digo, ya sé que no es el tema, pero no puedo evitar sacar el tema de los cantos. Muchos de los cantos hablan sobre despedidas, por ejemplo. Entonces, uno de ellos, lo voy a traducir en español, habla así como, mi mamá se fue y ella estaba lista para irse, ¿no? O mi mamá está en el tren y ya se va. Entonces, pues muchos cantos cuentan la historia, no nada más es cantos que se escuchan lindos, sino son cantos que si uno les pone atención narran la historia del pueblo negro, ¿no? Entonces, bueno, esa era otra de las estrategias. Eh, y bueno, los cantos obviamente también, cuando estaban en las plantaciones, muchas veces de ahí viene, por ejemplo, mucho, en Latinoamérica lo tenemos como la cumbia, ¿no? Pero en Estados Unidos era el blues o el jazz, que no igual, lo mismo, o sea, no eran cantos nada más por cantar y pasar un buen rato, sino eran cantos también de despedida, ¿no? A veces eran cantos que hacían referencia a un río, a una montaña, pero realmente estaban diciendo la ruta de escape. Entonces, bueno, a través de esos métodos o estrategias fue que muchos negros escaparon. Entonces, en este caso, llegan a Florida haciendo uso de todo eso, corriendo, a pie, lo que sea. Muchos se quedaron en el camino, muchos lograron llegar. Pero bueno, en Florida no era que Florida estaba deshabitado, ¿no? Sabemos que había indios de muchas tribus. Entonces, cuando llegan a Florida, se encuentran con los indios Seminole. Entonces, bueno, estos indios Seminole les dan como, los acogen a cambio de cierto tributo, ¿no? Es como, ok, te voy a dejar aquí, pero bueno, tú me tienes que dar parte de tus cosechas, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza el mestizaje cultural y gastronómico. Porque, bueno, los indios seminoles les enseñan a los negros a la milpa, ¿no? Eso es algo que en África no hay. Entonces, que el maíz, el maíz, la calabaza y el frijol, y a cambio los negros les enseñan las técnicas para el arroz. Entonces, desde ahí empieza la mezcla cultural y gastronómica. Hay algo que los mascobos tienen ahorita como algo súper tradicional. Bueno, ahorita eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que ya en la actualidad. Pero, por ejemplo, tienen el sosque. El sosque es como una especie de atole que, bueno, es el grano de maíz entero se muele en un mortero, que el mortero está hecho con un tronco de árbol así grande y se le hace como un cuenco, ¿no? Entonces se muele con un palo grande y es digamos, pura fuerza de brazo, ¿no? Entonces, bueno, eso es como parte de la herencia que le dieron los indios seminoles a los negros.
Y bueno, ahí estuvieron en Florida por varios años. Si quieren, pasamos a la siguiente. Esos son los indios seminoles. Una mejor foto es la de abajo, la que viene en blanco y negro. Siguiente. Bueno, africanos y seminoles formaron alianzas y adoptaron prácticas culturales unos del otro. Como ya les platicaban, los matrimonios entre seminoles y africanos eran bastante comunes y entonces como resultado nació el Black Seminole, ¿no? De ahí viene el Black Seminole, de negros seminoles, que hablaban la lengua Muskogee y de ahí viene el Mascogo, ¿no? O sea, de la lengua que hablaban, de ahí viene el Mascogo. Lo que sí no sabemos, bueno, al menos yo no sé es dónde hubo ese cambio, o sea, por qué en México adoptaron el Muscogee, que después se fue formando hasta Mascogo, y no se quedaron con el negro seminole. Pero bueno, entonces, bueno, cuando en 1830 y tantos, no me acuerdo exactamente, pero había un presidente, Andrew Jackson, que cuando entró, bueno, está además que era decir que era una persona racista. Entonces, cuando él entra al poder, junto con otro suceso histórico que se dio, que fue el Tratado de París, cuando Florida pasó a ser, o sea, fue vendida a Estados Unidos, pues bueno, obviamente era volver a la esclavitud. Para los negros era una sentencia de esclavitud y para los indios era que los despojaron, ¿no? A las reservas de indios. O sea, ya los indios no podían estar libremente donde vivían, sino que fueron trasladados a áreas remotas, ¿no? En Oklahoma hay una reserva muy famosa, en Nuevo México, en Arizona. Entonces fue así como, indios, váyanse lejitos para que dejen la tierra para los blancos, ¿no? Y los negros van a ser esclavos otra vez. Entonces, bueno, con ese entendido, pues los negros huyeron. Pasamos a la siguiente. Bueno, estos son los Black Seminoles. Ahí se ve el intercambio cultural que hubo ya con ropa de Seminole, pero vemos que son facciones pues de negros o africanos. Cuando digo negros no lo digo de una forma despectiva, sobre todo porque acá en la comunidad tribu negros más todos, pues no es nada ofensivo decir negro o negrito, ¿no? O sea, es como muy común saludar a la gente y decir, negro, negra. Aquí no hay problema de ese tipo. Entonces, solo para que quede claro. Siguiente. Entonces, bueno, esta es otra parte de la historia muy importante de los Mascogos. Bueno, fueron desplazados, ¿no? Ellos no querían volver a la esclavitud, entonces, pues los negros tenían sus propios intereses, que eran no ser esclavos, pero los indios pues tampoco querían ser pues desplazados a estas reservas. Entonces hubo algo que se le llamó el Sendero de Lágrimas, o en inglés se llama Trail of Tears, que fue justo cuando pues los desplazaban, ¿no? O sea, mucha gente moría en el camino, de hambre, de frío, etcétera. Entonces hubo toda una ruta de cómo trasladaron a los indios para las reservas. Entonces, bueno, lo pongo aquí porque pues también se entiende que es parte de la historia de los indios, pero también es parte de la historia de los Mascogos porque, como les dije, es una mezcla de indio con negros. Siguiente. Entonces, bueno, acá por abajo se ve una flechita súper chiquita. Eso lo marcan porque muchos Black Seminoles huyeron hacia Bahamas. O sea que en Bahamas también hay una población, digamos, familiar de los negros Mascogos. Y otros se quedaron en Florida, muy poquitos. Otros huyeron, bueno, se fueron a las reservas de Oklahoma. En Oklahoma hay Black Seminoles también, pero hubo un grupo pequeño liderado por Juan Caballo, se llama, o John Forrest en inglés, y Gato del Monte. Siguiente, creo que la siguiente es una fotografía de los dos. Ahí está. Wildcat o Gato del Monte era un indio seminole, o sea, él era 100% indio. Y John Forrest era Black Seminole.
Entonces, entre los dos son personajes muy importantes para la comunidad, porque, bueno, en 1836 se dice que Wildcat o Gato del Monte vino a México, pues para tantear, ¿no? O sea, como para ver cómo está el terreno. Ellos sabían que en México ya no existía la esclavitud, entonces Wildcat se adelanta como para ver qué pasa por acá. Y bueno, le da la noticia a Juan Caballo. Entonces, eh, bueno, Juan Caballo era una persona súper inteligente, como había trabajado como sirviente en las plantaciones, él sabía hablar inglés, español y pues su idioma, el afroseminole. Entonces, bueno, con su inteligencia y su agilidad para poder negociar, siguiente, fue que vinieron a México un grupo de indios kicapús y mascogos o Black Seminoles. Entonces hay una pintura muy famosa que me parece que está en el castillo de Chapultepec. Pasamos a la siguiente, donde se ve que ellos van con Maximiliano en ese momento para pedir tierras a México. Nada más que sucede que pues nos fusilan a Maxi y entonces con quien se cerró el tratado realmente fue con Benito Juárez en 1850, perdón. Entonces, bueno, esta pintura es muy interesante porque pues, ahí es donde están finalmente encontrándose con Maximiliano para pedir tierras y les digo, finalmente Benito Juárez fue el que les dio chance. Entonces, Benito Juárez acá en el norte de México, en Musqui sobre todo. La historia también está emparentada con los que comúnmente conocemos como apaches, que los invito a que ya no digamos apaches, porque apaches quiere decir el enemigo. Ellos asimismo se llaman Nde. Entonces, digo, ahorita voy a decir apaches porque es como el nombre más común, pero su nombre es Nde. Entonces, bueno, acá en el norte, la historia es que los apaches andaban por acá. Este es el territorio, o era el territorio, sigue siendo porque todavía hay apaches, el territorio de ellos. O sea, ellos siempre estuvieron aquí y cuando llegaron los colonos, pues lo que hicieron fue desplazarlos, ¿no? Pero tanto apaches como comanches también eran súper aguerridos y no se dejaban, y no se dejaban, y no se dejaban. Eh, el gobierno de Estados Unidos les mataba a los búfalos porque, bueno, para ellos los búfalos eran pues sagrados, de ahí obtenían sus pieles para hacerse ropa, calzado, bolsas, de ahí comían, o sea, era su principal fuente de todo, de alimento, ¿no? Entonces los colonos empezaron a exterminar a todos los búfalos y por eso, bueno, en el norte pues ya no hay como escasos ranchos donde todavía hay búfalos, pero están en cautiverio, pero esta zona era de búfalos, totalmente. Entonces, al momento de exterminar los búfalos, pues los apaches se quedan sin comida. Entonces, la única solución que tienen fue asaltar a los ranchos ganaderos, que pues obviamente los propietarios eran ricos, ¿no? Entonces, los propietarios de los ranchos se empezaron a quejar y las quejas llegaron hasta Benito Juárez. Entonces, Benito Juárez, por no meterse en broncas con los ricos, les dijo a los mascogos y a los kikapús, ok, pueden estar en México, pero allá en el norte. Y su tarea va a ser exterminar a las tribus de comanches y apaches. O sea, esa era la única tarea, ¿no? O sea, sí pueden estar, pero con esa condición, ¿no? Entonces Benito Juárez pues les dio ganado, les dio tierras, les dio arado, les dio todas las facilidades para que se pudieran establecer ahí. Además, a la orilla del río, que es uno de los, es el nacimiento, por eso se llama el nacimiento, porque ahí nace el río Sabinas, que el río Sabinas finalmente es uno de los brazos del río Bravo. Entonces, digamos, el río que tienen en el nacimiento pues es muy importante y es un río tan precioso y tan sagrado. Entonces, bueno, se quedan ahí, les dan chance de quedarse en ese territorio. Y bueno, finalmente, pues lo consiguen. Desde 1850 obtuvieron esas tierras y desde entonces, pues ahí están establecidos. Siguiente.
Aquí vemos, está Musquis, que es como el circulito que vemos aquí. Pero, bueno, también hay un establecimiento importante en Texas, en Brackettville. Entonces, bueno, eso fue porque también se supone... Ay, perdón, un momentito. Perdón. Entonces, bueno, el gobierno de Estados Unidos supo de la tarea, o sea, como de la misión que tenían los mastodontes en esta área. Entonces, el gobierno de Estados Unidos los manda a llamar para la misma misión, pero del otro lado del río, porque también había como muchos asaltos. Entonces, bueno, los mandaron llamar bueno, en Texas también hay un asentamiento importante de mascodos, que allá les llaman Black Seminoles. Bueno, siguiente. Bueno, eso ya se los conté. Siguiente. Y bueno, les digo, desde entonces esas son esta es una foto de una casita tradicional, y la otra es una foto del río, que pues es un río muy bonito, muy cristalino. Siguiente. Bueno, esta es una foto que tomamos en el encuentro de pueblos negros que les platicaba, que por primera vez se hizo en el 2018 en Coahuila. Entonces, bueno, ahí, esa es una foto que me gusta mucho porque es el contraste de un negro jarocho y un negro más joven, ¿no? Eh, Cuando fue este encuentro fue, pues le digo, un contraste, digamos, para la comunidad mascoga era como muy desconocido que había otras poblaciones negras en México. Entonces, el señor Jarocho le dice a este señor Mascogo: oiga, yo nunca me imaginé ver un negro pues con sombrero y con botas y vaquero, ¿no? Y entonces el Mascogo le dice: pues yo menos me imaginé ver un negro guarachudo con sombrero de paja, ¿no? Entonces, ese momento fue como muy, o sea, aparte de simpático, fue como el encuentro pues, de los pueblos negros, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos una foto también del encuentro, que bueno, fue en noviembre, hacía un frío terrible de 5 grados, para nosotros es normal, pero pues para las personas de Oaxaca, de Guerrero, pues se morían, ¿no? De frío. Siguiente, ahorita les cuento un poquito más de la gastronomía, nada más quería como terminar la presentación. Y bueno, este fue también un encuentro, pero en Texas. Fue un encuentro de tribus nativas. Y bueno, ellos como nativos, por su mezcla con los seminoles, pues estuvimos ahí presentes. Fue muy bonito también porque hubo una comunidad apache. Entonces, pues fue muy padre después de muchos años, pues ahí todos eh, luchando por un bien común, que es la representación y la lucha por los derechos de los pueblos, ¿no? O sea, ese tema de guerra con apaches, pues ya está olvidado prácticamente. Siguiente. Bueno, el del medio, las dos señoras son mascogas y el del medio es un Black Seminole de Florida, de los pocos que han quedado en Florida. Siguiente, creo que ya se acaba. Ok, bueno. Pues bueno, ya esa fue la presentación. Les iba a hablar un poquito sobre la gastronomía, que bueno, yo he aprendido un poco porque la persona con la que yo me he hospedado desde hace 6 años que llegué a la comunidad, pues ella se dedica a la gastronomía. Entonces, ella me comparte mucho de la herencia cultural de sus ancestras. Entonces, bueno, como les digo, algo de lo que es muy típico, pues es el sosque, ¿no? Que es como este maíz quebrado que hacen que realmente fue herencia de los indios seminoles. Pero también tienen el tetapún, que es a base de camote, y eso es totalmente herencia africana. Entonces, pues tienen ahí ambas cosas, también tienen muchas cosechas de sorgo, que eso también es 100% africano. Tienen otra planta que aquí le dicen bombón, que también es una palabra africana y vino desde África y es algo que todavía se come en la comunidad. Para mí se me hace así como, luce como una vainita. Lástima que no tengo fotos aquí, pero es como una vainita que cocinan guisada. Pero bueno, no nada más es la herencia
india, seminole y negra, ¿no? O sea, también al llegar al norte, pues obviamente han adoptado también mucha de la cultura norteña. Entonces, otro platillo típico que tienen ellos es, por ejemplo, el asado de puerco, las tortillas de harina. Entonces, digamos que es una mezcla de indio con negro con norteño, que bueno, lo norteño también sabemos que tiene mucha herencia árabe, ¿no? Las tortillas de harina pues son herencia árabe. El asado de puerco, ¿qué más tienen? Bueno, en las fiestas tienen un té tradicional que hacen con laurel, con jamaica, con clavo, con muchas especias. Entonces, bueno, les digo, es como una mezcolanza de todo. O sea, a mí, yo cuando veo la comida, yo veo muchas partes del mundo en un plato, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta y si ya me extendí demasiado, si me fui por otro lado, no lo sé. No, no, al contrario, muchas gracias y muy interesante todo lo que nos cuentas en torno a la cultura pues de los negros Mascogo. De hecho, pues no conocidos por mucha gente, ¿sí? Y es algo que creo que es importante que se difunda y que se pueda transmitir porque, como lo mencionas, pues de pronto acostumbramos a pensar en poblaciones afrodescendientes en la parte sur del país, en la parte del istmo, y de pronto poco sabemos acerca de la cultura afrodescendiente en lo que sería pues la parte norte del país. Y bueno, creo que es de suma importancia hacerlos conscientes y poder transmitir, digamos, este mensaje. Y bueno, por aquí nos pregunta Alan Chávez, ¿cuál platillo es el más representativo que tiene la comunidad? Bueno, les voy a presentar a Dulce Herrera. Ella es una persona importante en la comunidad, es la primera regidora afromexicana. Su mamá es de la persona que les platicaba que sabe muchísimo de gastronomía. Y bueno, ella tiene, sus ancestras han sido también súper importantes en la comunidad. Entonces, a lo mejor ella nos puede contar un poco más sobre los platillos más típicos. Ok, Hola, bienvenida, Dulce. hola, pues gracias por invitarme, Carlos. Uno de los platillos más tradicionales es un atole de maíz blanco, que el maíz se machuca en el mortero, se quiebra, se limpia, se balea, que le sacan todos los ollejitos que tiene el maíz, y luego se pone a hervir el maíz en agua con agua de ceniza, con poquita agua de ceniza. Preparamos en una bandeja ceniza de una lumbre, pero de una lumbre que no haya sido prendida con petróleo ni solamente con palitos, así. Y de ahí agarramos la ceniza, le ponemos agua y la agüita que queda arriba, esa es la que le ponemos al atole. Y eso es lo que espesa, sin necesidad de utilizar leche. Ese es uno de los platillos preferidos de la comunidad. Muy rico, por cierto. Muy bien, muchas gracias. De hecho, invitamos a los compañeros y compañeras que estén viendo, puedan hacer sus preguntas aquí en el chat de Facebook. Y bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros ayudar en la preservación de estos elementos culturales, bueno, gastronómico-culturales? Sabemos que no se desliga prácticamente, o sea, siempre una cultura va a estar ligada con la gastronomía y viceversa. Y bueno, pues, ¿cómo podemos ayudar nosotros a la preservación, por ejemplo, de las costumbres y tradiciones, en este caso, de las tribus como lo es los negros mascobos? Buena pregunta. Sí. Pues yo creo que algo importante, a lo mejor lo digo porque a mí me gusta demasiado trabajar con niños y niñas, entonces yo creo que desde ahí, o sea, el semillero son ellos. O sea, para mí lo importante es que los niños también conozcan su cultura
implicando también la gastronomía, ¿no? Es como tú dices, o sea, la cultura es muchas cosas, incluyendo la comida que se come, ¿no? O sea, los platillos que te sirven todos los días es cultura. Entonces, para mí que los niños se acerquen, por ejemplo, y vean cómo sus mamás preparan el que cómo se muele el maíz. Por ejemplo, los primos de dulce son muy buenos para machucar el maíz, pero pues eso obviamente fue enseñado por su papá, por su abuela, por su bisabuela. Y, o sea, entonces yo creo que pues desde el hecho de que desde niñitos aprendan, pues eso ya es como un gran avance. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a ver si aquí hay alguna otra de las preguntas, algún comentario. Bueno, por aquí Juan Ríos nos dice que pues excelente información. eh, y, y, bueno, pues aquí están algunos comentarios. Um, Creo que no hay algún otro. Eh, por aquí Pues a mí se me adelante. Sí, no, yo, o sea, reitero que abrir este tipo de espacios para hablar de una comunidad de la que no se tiene mucho conocimiento es muy importante. Cuando viene la gente a visitar la comunidad, pues se agradece que vengan con la intención de recibir cultura, de recibir información y no solo vengan a la comunidad buscando lo exótico, buscando a los negritos, buscando, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, creo que lo bonito es recibir gente que realmente se interese por la historia y la cultura, dejando de lado los prejuicios de racismo, ¿no? Incluso también. Entonces, pues yo creo que estos espacios son importantes como para decir, pues, es más que, la comunidad es más que solo negritos, es más que solo ir a ver cómo viven, cómo se comportan, cómo comen, ¿no? O sea, hay mucha historia, ¿no? Entonces, y eso, como le digo, o sea, la historia se ve en cada platillo que nos sirven en la mesa, ¿no? En cómo los niños son súper buenos jinetes, o sea, eso no es de gratis, ¿no? Entonces, bueno, la riqueza cultural es súper amplia. Por ejemplo, también el río es el tesoro, o sea, es el tesoro de la comunidad y, digamos, tener gente que venga a visitar el río con respeto, porque realmente el río es sagrado para la comunidad, que vengan con respeto y que sepan, o sea, que sepan la importancia que tiene ese río para la comunidad, hace que entonces ya no tiren el papelito, que ya no dejen sus botes de basura, sus desperdicios, ¿no? Porque es algo con lo que se ha batallado mucho en la comunidad, ¿no? Visitantes, digamos, que no conocen la historia y la cultura del pueblo. Entonces, eh, pues este espacio es importante para concientizar a las personas. Así es, creo que dices algo muy importante en el sentido de que la verdadera inclusión se da pues precisamente a partir de la comprensión precisamente del otro, no como una cuestión como un extraño, sino al contrario, ¿verdad? Sino tomar esos elementos, comprenderlos y asimilarlos, ¿verdad? Eso es creo que fundamental en una cultura de respeto, ¿verdad? Entre las poblaciones. Y bueno, por aquí nos preguntan, Francisco Vázquez, dice, ¿qué influencias tiene la gastronomía mascoga? ¿Cuáles son las gastronomías que de alguna manera tienen? Ya nos explicaste un poquito acerca de incluso hasta cierta influencia árabe, ¿no? Entonces, ¿qué otras influencias pudiera tener, digamos, esta gastronomía? Pues yo lo que veo ahí pues son esas tres, o sea, aunque no se, o sea, aunque en la comunidad se reconozca más la influencia, yo creo que se le da muchísimo peso a lo africano, ¿no? O sea, eso es como que cuando algo cuando algo africano hay en el plato, es como que se menciona, ¿no? El camote, tienen unas empanadas de calabaza dulce, que bueno, eso también es muy de aquí, muy de este territorio de América. Entonces, pues esas dos.
esas dos, y le digo, o sea, o sea, las niñas desde chiquitas saben hacer tortillas de harina y eso pues viene de allá, de lo árabe. El uso de especies como el comino se usa mucho, el clavo se usa mucho, el asado de puerco pues lleva todas esas especies. Entonces, pues es un mestizaje gastronómico ahí muy rico. Muy bien, muchas gracias. Por acá nos preguntan, ¿en qué estados de la República, además de Coahuila, hay mayor concentración de población mascota? Solo en Coahuila. Solo en Coahuila. Sí, y son alrededor de 300, 400 habitantes en la comunidad. Coahuila, Texas, son como las más pobladas sí, digamos pobladas, en Oklahoma y sí, en Florida. Pero en México no, a menos que pues hay migraciones, ¿verdad? Sí. Entonces, pues no, solamente Coahuila tiene población más poblada. Ok, muy bien. Bueno, pues vemos si hay algún otro comentario, creo que ya son todos los comentarios. Y bueno, pues no nos resta más que agradecerles, Carla, Dulce, que nos hayan compartido su experiencia. La verdad, para nuestros alumnos, pues es algo bastante representativo el que podamos tener, pues, ese tipo de intercambios y conocimiento, ¿no? En este caso de la cultura afrodescendiente, afroamericana. Y bueno, qué mejor que miembros que están dentro de la comunidad y que conviven con la comunidad nos puedan hablar de ello. Y bueno, pues agradecerte de manera muy especial, agradecerles de manera muy especial. Y bueno, pues a nombre de la universidad quisiera hacer el reconocimiento. No sé si... Sí, nada más. Raúl Torralba también, lástima que, bueno, tuvo ahí una situación delicada, pero también es un chico súper activo en la comunidad. Creo que el reconocimiento es muy justo. Él es brigadista, él es guardabosques, entonces él ha sido muy activo en la cuestión ecológica. Yo me atrevo a decir que él es un defensor del río, de la naturaleza. Entonces, tiene un papel importante en la comunidad. Por otro lado, también invitarlos a que sigan la página Negros Mascobos, Comunidad Negros Mascobos en Facebook. Hay varias páginas, pero hay una que es la más antigua, que ahí justo estamos por subir en estos días un video que hicimos sobre gastronomía. Entonces, pues por ahí si le dan like, en estos días van a estar viendo un videíto que hicimos para el encuentro de pueblos negros del año pasado, que fue virtual, y lo hicimos justo con la mamá de Dulce, que es una de las guardianas más importantes de la gastronomía mascoda. Entonces, es más, nos vamos a esperar unos días para tener likes y que ustedes puedan también ver ese video, porque no está en YouTube. Entonces, lo vamos a estrenar ahí en la página Negros Mascodos. Ah, perfecto, muy bien, pues ahí está la invitación, y con gusto nos sumamos a unirnos a la página, ¿verdad? Y en este caso también pues a la promoción de la cultura y gastronomía, en este caso pues de la tribu de Negros Mascobos, ¿no? Entonces creo que y vale la pena, insisto, conocerlo para nuestros alumnos y para nuestra universidad. Y bueno, pues eh, a nombre de la Universidad Enrique Díaz de León, pues queremos hacer el reconocimiento a Carla Rivera Telles por su destacada participación en la conferencia La cultura de los negros mascogos o Black Seminoles durante el segundo foro gastronómico Universidad Enrique Díaz de León, y lo firma nuestra vicerrectora académica, maestra Janet Robles Morales. Bueno, pues de veras un gusto. Y también, perdón, un tan reconocimiento también a Raúl Torralba, pues por su destacada participación. Y ahorita nos comentabas pues todo lo que él hace. Y bueno, pues por en la conferencia Mascogos, Cultura Afromestiza del Norte de México, durante igual el segundo foro gastronómico, Gastronomía UNEDEL, y lo firma igualmente nuestra rectora
vicerrectora académica. Entonces, bueno, pues un gusto de veras tenerlos por acá y espero que ese contacto pues siga siendo permanente, ¿verdad? Son bienvenidos cuando gusten. Se pone bueno el 19 de junio, que es el día que se celebra el Día de la Libertad, le llamamos. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, pues por allá nos vas a tener entonces allá Musquis, entonces. Muy bien. Muy bien, pues pues bueno, pues agradecemos la participación de todos ustedes y bueno, pues seguimos, les invitamos a que sigan viendo las transmisiones de este segundo foro gastronómico virtual México, un viaje a través de su tradición culinaria. Y bueno, pues los invitamos a que consulten nuestras páginas en redes sociales y pues deseamos de nueva cuenta a todos un excelente día, una excelente tarde. Muchísimas gracias.